Échale, pues, ya está. Podcast número 7. Vamos a empezar. Vamos a empezar con algo tranqui. Un tema bastante importante. Pero bueno, ya lo verán al rato. Así que. ¿Cómo están? Nuevamente feliz de estar aquí. Otro episodio más. Otra semana más. Que decidimos grabar aquí el buen Kevin y yo. El señor Lalo es un hombre bastante ocupado, diría, así que no ha podido acompañarnos, pero esperemos que los próximos sí nos acompañen. Antes de eso, dejen apagar el ruido de la computadora, siempre se me olvida, porque si no, luego el buen Kevin me está cagando y me dice, güey, es que se escucha bien pinche en la edición. Así que hoy, como ya lo pudieron ver en el título, finanzas en tiempos de crisis. ¿Y por qué es importante retomar o tocar este tema? Todos nos acordamos de pandemia, ¿no? Todos vivimos de distinta forma, de distinta manera, el tema de la pandemia. A algunos nos afectó más que a otros, otros fueron muchísimo más ágiles al tomar ciertas decisiones y otros, la verdad es que seguramente les tocó saber de cómo estaban los chingadazos y ver cómo se podían ir defendiendo o qué podían hacer, pues para que esa situación fuera lo menos perjudicial hasta cierto punto. De manera muy personal, yo conozco y conocí, o sea, varias situaciones de familiares, inclusive amigos, que obviamente se quedaban sin trabajo, que no tenían nada que hacer, pero también conocí algunas historias que decía, güey, sorprendente, o sea, como la necesidad de mantener, pues a lo mejor si quieres el estilo de vida o ciertos estándares, es posible que puedas desarrollar o sea, un ingenio para que puedas seguir subsistiendo. Por ahí tuvimos un conocido que él normalmente su estilo de vida estaba entre los 25 y los 30,000 pesos al mes. Se queda, se queda sin trabajo y obviamente no tenía un fondo de emergencia, no tenía una estrategia en el peor de los casos porque al final, pues nadie espera que este tipo de crisis suceda, ¿no? Y recuerdo que él sabía, bueno, su esposa sabía hacer repostería. Comenzaron a hacer panquecitos y no sé qué otras cosas. ¿Y qué? Que casualmente en el mes en el que ellos vendían, sacaban entre 20 y 25,000 pesos. O sea, ¿cómo es posible que de eso ellos, o sea, al final es la necesidad de uno de querer mantener el mismo estilo de vida, porque al final es cierto que hay cosas que no puedes dejar de pagar, no es como de, güey, o sea, estoy quebrado y ya no se puede. No, hay cosas que sí o sí se tienen que pagar y para eso es que hay que estar preparados. Así que, ¿alguna vez se han sentido atrapados financieramente durante una crisis económica? ¿Y qué fue lo primero que pensaste en recortar? Bueno, yo sí recuerdo específicamente el tema de pandemia. Me tocó en la oficina, muchos le llaman home office, eso pasó y fue lo que boom, hizo el boom en el tema de home office, pero a nosotros nos tocó hacer office home. Es decir, en ese momento yo creo que hemos de haber sido, pues no sé, como 30 colaboradores en la empresa y lo que decidimos hacer es que solamente los que tenían como la facilidad de poder hacerlo se vinieron a vivir dentro de la oficina. Vivimos aquí como 3, 4 semanas para poder trabajar. Eso es todo un rollo porque al final tienes que vivir de distinta forma como estabas acostumbrado. Ya no era lo mismo. Las ventas obviamente bajaron muchísimo. La forma en la que podíamos trabajar cambió totalmente. La mayoría de las empresas cerraron, quebraron, no supieron qué hacer y eso al final perjudica porque nuestro mercado justamente son las empresas. Entonces, esto de alguna forma hacía que nuestra productividad y todo lo que nosotros quisiéramos hacer pues se mermara. Así que es complicado porque cuando uno no tiene algún tipo de estrategia o algún plan B para este tipo de situaciones, se nos complica muchísimo. Y acuérdense que una de las principales causas por las que una persona desiste de un objetivo, llámese lo que ustedes quieran llamarlo, es estrés financiero. Normalmente, cuando nosotros no tenemos, dejemos al lado tener estabilidad económica, pero no tenemos cómo solucionar problemas financieros seguros, es decir, a lo mejor yo sé que debo la renta de hace un mes, pero yo sé que el siguiente voy a cobrar y entonces el siguiente voy a pagar
lo que me cuesta mi renta, más una pequeña parte, y a lo mejor así me la voy a ir llevando hasta que logre pagarle al casero, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sabes que tienes que pagar la renta, que tienes que pagar la comida, que tienes que pagar servicios, pero que no tienes ingresos, no tienes empleo? Buscar otras alternativas, ese estrés está cañón porque al final del día no sabes cómo reaccionar porque nunca te había pasado y a veces ni siquiera es culpa de nosotros, es que nunca en la escuela, en la vida, nos enseñan a que tenemos que tener de alguna forma un plan. Es cierto que hay veces que, y normalmente pasa en el tema de emprendimientos o cuando son temas laborales, pero es, nosotros nos basamos en que solamente tenemos una oportunidad, solamente tenemos plan A y tenemos que hacer que funcione. A huevo, tiene que funcionar porque es este o es nada. Y muchas veces de los casos más exitosos es porque así pasó. Solamente tenían un plan A. Porque no había un plan B, porque ya no había recursos, no había ideas, no había tiempo, no había forma de pensar en algo más. Pero siempre debe existir un plan B. Siempre, siempre, siempre. A pesar de que sea favorable, que todas las condiciones estén a nuestro favor, etcétera, etcétera, siempre hay que tener un colchón, una estrategia, como ustedes los quieran ver. Así que, ¿cómo adaptarnos a los cambios económicos para ir entrando en materia? Bueno, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer cuando las cosas cambian económicamente, ya sea en el país o en nuestra vida personal? Bueno, aquí vamos a hablar de 3 puntos principales, ¿vale? Primero, revisar gastos. Acuérdense, lo hemos tocado desde el primer podcast, el tema de tener un presupuesto es esencial, es tan importante. Ejemplo basiquísimo: si ustedes salen de la casa y se les olvida el teléfono, estoy seguro que no tardan ni 3 minutos en darse cuenta para regresar. Así de necesario e indispensable tiene que ser un presupuesto para ustedes. El presupuesto siempre se hace antes de que empiece el periodo, no cuando ya empezó, porque eso no va a funcionar. Tiene que ser antes de que empiece el periodo. Eso nos va a permitir dimensionar qué es lo que tenemos, en qué es en lo que gastamos. A ustedes les pasa, a mí me pasaba igual, e inclusive a veces todavía me pasa, es con algunas cosillas ya muy pequeñas, pero aún suele suceder muy continuamente. Y es que nosotros decimos, bueno, hoy tengo 10,000, perfecto, mira, gasto esto de pasajes, esto de comida, esto de renta, luz, internet, unas veces que a veces que salgo, el pequeño imprevisto y demás, son como 9,500. Pero nunca llevamos un control. Y llega el día 25 y ¿qué creen? Oh, Señor Santo, nuevamente soy yo tu hijo. Ya no tenemos dinero y no sabemos en qué chingados nos gastamos, porque nosotros creemos que no nos gastamos nada, pero comprar papitas, de vez en cuando comer afuera, que el refresquito, que invitar esto, pagué porque era poquito, preferí tomar Uber, pedí taxi, ese tipo de cosas. Cuando no se tienen un control correcto, nos pueden jugar en contra, nos pueden jugar al revés, y es importante porque al final, el hacer esos ahorros, en la vida nos van a volver ricos. Pero si hablamos de una estrategia para estar preparados para una crisis, esto sí es súper importante. Es de vital importancia que ustedes sepan perfectamente en qué están gastando el dinero, ¿vale? Entonces, lo principal es identificar todo lo que gastamos y qué sí es prioridad y qué se puede suplir o qué no es prioridad. Importante, siempre hay que separar en estos dos aspectos. Prioridad no es esencial. Después, hay que redefinir prioridades, es decir, asegurarnos qué gastos de estos están alineados con nuestra supervivencia básica. Comida, güey, no puedes dejar de comprar comida, pero que sí puede ser, güey, pues ya no compres la carne en el Walmart, ya no compres la carne en el Costco, ya no vayas a hacer tu despensa a la horrera. Güey, a lo mejor podrías, un poco más de esfuerzo, claro, vas a la central de abastos y ahí te surtes. Vas al mercado de tal, vas al mercado de tal, porque a veces es muchísimo más barato y accesible para las familias poder hacer este tipo de ahorros. Si ustedes ahorran 200 pesos, 300 pesos a la semana, a veces para la mayoría de familias eso sí que hace la diferencia. Entonces, súper importante redefinir qué cosas me permiten vivir y qué cosas no son parte de, para poderlas eliminar o en su defecto cambiarlas o minimizar el gasto que aplicamos a ellas, ¿vale? Y por último, incrementar ingresos. Esta, en general, para la mayoría puede ser la más complicada, y en general lo hablo porque no es así como de, bueno, yo gano 10,000 pesos al mes, pero me doy cuenta que siempre llego y termino pidiendo prestado para terminar mi quincena. Güey, si yo pudiera ganar al menos otros 2,000, 3,000 pesos, creo que sería mejor.
entiendo que las cosas no son así de sencillas. No es como de, pues sí, voy a poner una tienda en línea y voy a vender cosas. Voy a dedicarme a revender. Voy a dedicarme a esto. O voy a ser freelancer. Entiendo. O sea, las cosas no son así de sencillas. Pero es importante hoy que aún no estamos en tiempo de crisis. No en este particular momento. Pero puede ser que haya una crisis más adelante, quizás en 1 o 2 años. O si no es que inclusive en menos. Todo va a depender del tema político, del tema económico. Ya están viendo que existen mucha información, que alguna es real, otra es a medias, con el tema de impuestos, aranceles, qué va a pasar con los tratados de libre comercio, cómo nos va a afectar en el consumo, etcétera, etcétera, qué va a pasar con la inflación, mi dinero. Pero bueno, ese ya es otro tema que veremos más adelante. Pero es importante que tengamos previsto qué opciones tenemos, ¿vale? Así que la más sencilla, pues es buscarse otro trabajo, ¿no? Un trabajo de fines de semana, o inclusive un trabajo de noches, un trabajo de medio tiempo, ayudarle a alguien más. Al final, si ya tienes determinado conocimiento, determinada experiencia, puedes comenzar a ofrecer, por ejemplo, consultorías o ser freelancer de algún tipo de producto, de algún tipo de servicio que tú puedas ofrecer bajo el mismo mercado en el que ya te mueves. Esa es otra opción, poder vender algo y que te paguen una comisión. Al final, sí existen muchas opciones. Es cierto que no es tan práctico a veces y no es tan fácil para todos. Recuerden que todo lleva tiempo. O sea, si hoy necesitamos 3,000 pesos extra y ya queremos vender Avon y nos damos cuenta que al final del mes solamente ganaste 400 pesos, a lo mejor piensas que el tiempo que le dedicaste pudiste haberlo aprovechado, te desanimas y pum, ya no haces nada. Pero no te das cuenta que estás haciendo algo distinto y eso es súper importante, siempre hacer cosas diferentes. Entonces, sí es posible tener otra fuente de ingresos. Estoy casi seguro que en el 99% de los casos, para nada esta va a ser la fuente de ingresos principal. Si acaso va a ser el 10%, pero a veces esto es lo que nos ayuda porque es importante. Y cuando me refiero a esto es que quiero retocar el tema de los gastos porque la mayoría de nosotros tiene algún tipo de suscripción. En Spotify, en Netflix, en alguna otra plataforma de streaming, cuando pagan sus juegos, yo qué sé. Esas no las necesitamos, quítelas. No es indispensable, quitémosla. Y eso es súper necesario que dimensionen que sí y que no necesitamos. Así que, miren, como dato relevante, según un informe de McKinsey o McKinsey o McKinsey o como chingado se pronuncie. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Durante las crisis económicas, las familias que ajustan su presupuesto rápidamente logran reducir gastos en un 20% en promedio. Es decir, de cada 10 familias, cuando pueden prever que va a haber una crisis y hacen ajustes en sus presupuestos y en sus gastos, tienen 20% mayor probabilidad de poder tener una estabilidad o de continuar con un nivel o con un nivel similar de vida que ya tenían. Gracias a hacer estos ajustes. Por eso les digo, es importante. No puedes cambiar nada que no puedas medir y no puedes mejorar nada que no puedas medir. Güey, ¿cómo sabes que puedes mejorar si no sabes en qué estás gastando? Súper importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ahorrar dinero durante una crisis cuando parece que no hay nada que recortar? Bueno, yo diría que aquí existen 3 estrategias muy generales, pero que les pueden servir o que les pueden dar una noción. Seguramente hay muchas más, hay otras más específicas. Todo también depende de los alcances que tengamos como cabeza de familia o como de manera individual o como familia o como lo quieran tomar, pero ahorrar en pequeños cambios. Y aquí tenemos un par de ejemplos para que lo puedan tener como mejor detallado. Comprar marcas genéricas. Muchas veces, y se los digo porque a mí me pasa muy usual, te casas con una marca. No sé, vamos a llamar que, por ejemplo, vamos a hacer pozole, tostadas. Yo sé que solamente compro tostadas charras y las tostadas charras valen, no tengo idea, 35 pesos. Pero, güey, si compras las tostadas de la cremería que valen 20, ahí comienza el primer ahorro. Y eso solamente es un ejemplo súper básico, muy burdo, pero que si hablamos de 200, 300 pesos semanales, sí que hace la diferencia al final del mes. Entonces, al final lo que buscamos es suplir una necesidad. No es necesario que lo hagamos con las marcas de siempre o con las marcas que estamos acostumbrados a comprar.
Al final, lo que buscamos es reducir gastos. Tomen bien en cuenta eso, ¿vale? Hay muchos que me van a decir, sí, Javier, pero yo tengo mayor posibilidad económica. Güey, pues qué chido. O sea, tú tendrás que hacer una estrategia mucho más avanzada de en qué recortar. A lo mejor tú no recortas en marcas, a lo mejor tú recortas en servicios, a lo mejor tú no recortas en servicios, a lo mejor recortas en el gasto o en los lujos que te puedas dar como estilo de vida al mes. Yo qué sé, ¿vale? Y, por ejemplo, reducir en el consumo de energía, evitar comidas fuera de casa, pararse temprano a desayunar, llevarse comida, llegar a cenar a casa. O sea, este tipo de cosas nos van a ayudar muchísimo. Tomar en tiempo nuestros transportes públicos, porque esto va a ayudar a que no nos tengamos que demorar y que muchas veces, es que ya no alcancé transporte. No, pues ya era tarde. No, pues es que se me hizo tarde. No, pues me llevé más tiempo aquí. Y entonces tuve que pedir un Uber. Y a veces se los puedo prometer. O sea, un viaje que te puede valer 200, 300 pesos por Uber, claro, con todos los beneficios que eso te da en tiempo, desgaste, energía, yo qué sé, en transporte te pudiste haber gastado 50 pesos. Pero a veces es más rollo porque hay que caminar para allá, porque hay que tomar 2, 3 transportes y eso se nos complica, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va a haber forma, ¿vale? Al menos para un tema de tiempo de crisis, sí. Ese tipo de ahorros para nada nos van a hacer ricos, ¿eh? O sea, si fuera una estrategia para hacer un patrimonio, puta, estamos perdidos. Esta madre no va a servir. Esto no funciona. Pero para tiempos de crisis, cualquier recorte en el largo plazo, les prometo que sí. Miren, como ejemplo, nosotros en la oficina, cuando buscamos hacer una reducción de costos, lo hacemos de la siguiente forma. Uno de los chicos teníamos contratado internet por microondas y eso nos costaba como 6,000, 7,000 pesos, vamos a ponerlo, al mes. Y al hacer el cambio de internet por fibra óptica y no sé qué, bajó a 5,800. Entonces dices, güey, pues solamente hubo un ahorro de 600 pesos al mes. No, nuestro ahorro no fue de 600 pesos al mes. Nuestro ahorro fue de 7,200 porque nosotros lo evaluamos por año. Entonces, cada uno tendrá su medida, pero es importante que sepamos cómo es que estamos reduciendo los costos, porque nosotros lo evaluamos por año. O normalmente por trimestre podría ser. Y eso nos da una perspectiva de decir, a ver, güey, si yo puedo ahorrar 200 a la semana y son 52 semanas, voy a sacar mi calculadora porque es más rápido hacerlo así, chicos, pero 52 por 200, 10,400. Y ojo, yo sé que nadie va a llegar con esa cantidad, pero si los podemos ahorrar, en algún momento, 2, 3 meses se junta y eso nos permite contemplar algún imprevisto y regresamos a la misma situación, pero sin necesidad de endeudarnos, ¿vale? Después tenemos presupuestos de emergencia. Retomamos el tema del presupuesto. Una es reorganizar el presupuesto y ahorrar un pequeño porcentaje. Yo aquí no les recomiendo, si estamos como normalmente estaríamos, es decir, en el mismo contexto en el que está el 80-90% de la población, es que no podemos a veces poner un porcentaje, porque a veces no es tan congruente y esto es importante que lo entiendan. Si yo gano 10,000 y ahorro el 10%, son 1,000. Pero, güey, ¿qué pasa si no puedo ahorrar el 10%? Puedo ahorrar el 5, 500 pesos. Yo lo que les digo es, si estamos en esta situación en este momento, mejor ahorremos por cantidades. Es importante. La regla básica para tener un hábito de presupuesto, de ahorro, es que la cantidad que iniciemos ahorrando jamás disminuye bajo ninguna circunstancia. Si hoy decides comenzar a ahorrar todos los meses 100 pesos, güey, en la vida, aunque se te pase lo que se te pase, se te ocurre ahorrar 80 pesos porque no tuviste, no, ni madres. Recuerden, si no lo ven, no lo sienten, y si no lo sienten, no lo tienen, y si no lo tienen, es como si no existiera. Desde el inicio, la regla básica del ahorro, ingreso menos ahorro, igual a lo que gasto. Ya está, güey. Así de esa forma, es como tienen que ahorrar, porque inmediatamente les llega el dinero, lo quitan, y para ustedes es como si no lo tuvieran. Y eso está genial porque les prometo que funciona. Es un tema mental, aunque tú visualmente, o más bien conscientemente sabes que tienes dinero, güey, lo quitas de ahí, ya no lo tienes. Entonces, esa es otra parte importante. Y esa no es tan sencilla, pero también funciona negociar gastos, negociar servicios. A veces, y ya lo hemos mencionado en otros podcasts,
güey, si no tienes la posibilidad de pagar 550 por un internet, güey, cancélalo. Dile a tu vecino, oiga, le puedo dar 200, ayúdeme, tengo esta situación y podemos compartir el internet. Ese tipo de cosas. O retrasar, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si el servicio, o no sé, ¿no? A lo mejor el servicio de agua que te traen purificada, si es que le compras así, que le puedas pagar, por ejemplo, a mes vencido, que le puedes pagar bimestral. O sea, este tipo de estrategias funcionan muy bien cuando también tienes esa habilidad, ¿no? Pero funcionan porque al final te permiten no estar presionado hasta cierto punto, porque sabes que aunque pidas, en ese momento no lo tienes que pagar. Es como un tema de postpago. Primero usas y luego pagas, ¿vale? Entonces, esa es una parte importante. Y como dato relevante, un estudio de la CNBC mostró que las personas aplicaron pequeños recortes, que las personas, vamos de nuevo, la cagué. Va. Repito. Un estudio de CNBC mostró que las personas que aplicaron pequeños recortes en su presupuesto lograron ahorrar hasta un 10% de sus ingresos mensualmente durante la pandemia. Esto hablando del 2020. ¿Se dan cuenta? A veces hay gastos que ya con ser pandemia, güey, a veces ya ni siquiera teníamos que ir a oficina, no teníamos que estar en transporte. Lo agarro y lo pongo en un presupuesto como fondo de emergencia. Hago un recorte, quito ciertos gastos innecesarios y esos me los quedo. Entonces, es súper importante porque al final de eso se trata. Saber dónde, qué pinche tuerca hay que pinche apretar. O sea, todo se puede. Repito, es un tema de estrategia, pero a huevo que se puede, se los juro. ¿Y por qué es tan importante tener un fondo de emergencia y cuánto deberíamos de tener en él? Bueno, de manera general o por definición, un fondo de emergencia no es más que la reserva de dinero que nos pueda dar el estilo de vida mensual que nosotros ocupamos. Es decir, normalmente, como regla general vamos a llamarlo, o vamos a decirlo así, es que un fondo de emergencia tiene que tener al menos 3 meses de vida. Es decir, que si tú al mes, sin importar lo que ganes, si al mes tú gastas 8,500 pesos, 8,000 pesos para hacerlo cerrado, tu fondo de emergencia al menos tendría que tener 24,000 pesos. Porque si algo llegara a pasar, ¿qué tendrías que hacer? ¿O qué tendrías que tener la posibilidad? De tener una holgura de 90 días sin tener que preocuparte por sacrificar algún tipo de gasto. Tendrías esos 90 días para no estar presionado y buscar una nueva fuente de ingresos, ¿vale? Pero eso es lo que normalmente se dice. Ahora, si me preguntan, yo digo que lo ideal sí es tener al menos medio año. Creo que 180 días es desde donde tendríamos que partir. Entonces, yo lo que les recomendaría bajo esta situación es que lo primero que hay que hacer antes de pensar en invertir, que, ojo, súper importante, esta madre tendría que estar junto con pegado con el ahorro, pero lo primero que hay que hacer es presupuesto. Paso número 1, presupuesto. Paso número 2, crear mi fondo de emergencias hasta lograr llegar a los 6 meses. Y paso número 3, comenzar a invertir. Así debería de ser. Esa es la forma correcta y es la forma más sencilla de también generar hábitos y tener finanzas personales saludables, ¿vale? Y ¿dónde guardar este fondo de emergencia? Bueno, de preferencia, o lo ideal es no tenerlo en una cuenta de banco, o sea, porque al final lo que buscamos es que si este fondo nunca lo vamos a tocar, al menos que no pierda valor adquisitivo. Sencillito, hay muchas estrategias, puta, hay un chingo. Pero para no hacerlo complicado, métanlo en CETES o en una cuenta que les dé arriba de lo que nos da la inflación, para que al menos con el tiempo no se pierda el valor adquisitivo. Porque el objetivo del fondo de emergencia, justamente, un imprevisto, algo que no teníamos planificado, algún tema familiar, algún tema de hospitalización, o perder, por ejemplo, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la idea? Pues que esos 6 meses nunca se toquen. O sea, si tú ya tienes hoy, al 31 de diciembre, ya tienes 6 meses de fondo, ojalá eso lo tienes que ocupar nunca. Entonces, eso te va a permitir que nunca lo toques. Claro, si tu estilo de vida va creciendo conforme debería seguramente ser, a lo mejor hoy gastas 8,000, a lo mejor en 4 años tu estilo de vida es de 20,000. Entonces los 24,000 o no, o 8 por 6, 48. Entonces esos 48,000 que tienes de fondo de emergencia, tendrías que actualizarlos, güey, a 120,000, que serían los 6 meses de 20,000 del nuevo estilo de vida que estás teniendo. Y eso continuamente dejándolo en esta cuenta. Porque
cuando la necesitemos, esperemos nunca, sea de fácil acceso y de fácil conversión, ¿vale? Así que, según Bankrate, el 56% de los estudiantes, qué pendejo, según Bankrate, el 56% de los estadounidenses no tienen fondo de emergencia suficiente para cubrir 3 meses de gasto. Es decir, que de cada 100 personas, técnicamente 60 no tienen la posibilidad de tener algún tipo de crisis y soportar 3 meses. No tienen la capacidad, pero porque no lo han planificado, porque no tienen una estrategia, porque no conocen, porque ignoran la información. Y es importante que esto lo puedan compartir, ¿vale? Así que ya para irnos despidiendo, porque ya se nos pasó el tiempo, si alguien quiere empezar a prepararse hoy para la próxima crisis, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Bueno, 3 cosas. 1, establecer un presupuesto actual y comenzar a trabajar con él. Güey, el presupuesto solamente es la noción, la visión de lo que vamos a gastar. A su vez, en conjunto, junto con pegado, carnal. Presupuesto, desglose de detalles diarios. No, desglose de gastos diarios. Para que sepan específicamente dónde hay que ponerlo. Vayan a ver el podcast, no sé qué podcast es, ahí se los vamos a dejar, el de presupuesto, cómo categorizar. Ahí son tips específicos para aprender a utilizar el presupuesto. Número 2, establecer metas realistas al construir un fondo de emergencia. Pues es que yo realmente puedo sobrevivir. O sea, hoy gasto 8,000, pero haciendo un análisis correcto, o sea, yo puedo sobrevivir con 7,000 pesos. Bueno, pues tu fondo de emergencia, mínimo, güey, mínimo. Tendría que ser de 21 para tener esos 3 meses. Pero la recomendación es irnos a 6, ¿va? Entonces tendrían que ser 42,000 pesos. Y buscar ingresos adicionales o vender artículos necesarios. A veces no es tan difícil, más bien es encontrar qué podríamos hacer, cuáles son nuestras habilidades y cómo podríamos apoyarnos de nuestra familia, ¿vale? Y al final, no importa si ahorras 10, 50 o 100 pesos a la semana, lo importante es comenzar. Lo más complicado es comenzar. Ahí estoy un poco en desacuerdo. Creo que lo más complicado es mantenerse en el largo plazo, ¿vale? Porque iniciar es difícil, pero mantenerse, güey, es más complicado. Así que es importante hacerlo de esta forma porque nos permite ir generando un hábito, que sepamos de qué manera esto nos va a ayudar, porque cuando exista un pedo, vamos a decir, güey, qué bueno que comenzaron, qué bueno que le hice caso a este pinche loco. Yo ni le confiaba, pero mira, hoy sucedió de esta forma, ¿vale? Así que, chicos, chicas, chiques y papás o mamás o los que nos vean, prepararnos para la crisis económica es súper importante, porque no importa que vaya a llegar o que no vaya a llegar, siempre hay que estar preparados, porque este tipo de cosas es básico para las finanzas personales. El hecho de poder tener estructurado y saber cómo es que nuestro dinero se distribuye y se gasta, nos va a permitir que en un futuro podamos analizar y ver áreas de oportunidad, donde podemos mejorar, en qué ya no deberíamos de gastar, en qué se nos está yendo mucho el dinero y sobre todo, cómo podríamos hacer para ahora sí comenzar a crear un patrimonio, que normalmente todo parte de inversiones. Y es súper importante, ¿vale? Entonces, también hay un podcast sobre eso. Chicos, váyanlo a ver. Déjenos sus dudas, porque neta que sí las contestamos. Algunas son al privado de Insta o así, pero funciona muchísimo. Así que, chicos, de mi parte es todo. Espero que esta información les haya servido. La verdad es que trato de recopilar lo más importante, pero si quisiéramos, en realidad tendrías un pinche mundo cada punto que les compartí, porque podríamos desglosarlo y hacer un chingo de información, pero quiero saber si en realidad lo necesitan de esta forma para poder desarrollar el video y compartirlo con ustedes, ¿vale? Así que de mi parte es todo, chicos. Espero que se lo haya pasado bien. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. De preferencia, síganme en TikTok, porque ahí subo los clips para que vean que están perrones los podcasts. En Facebook y en Instagram, ¿vale? Síganos en todos lados y denle clic aquí abajo, denle like, comenten y síganos en YouTube, ¿vale? Así que, chicos, me voy. No sin antes decirles que prepararse para la crisis es lo peor que pueden hacer, porque esto no les va a llevar a nada. Hoy, prepararse para la crisis financiera o para una crisis económica que pudiera ser, solamente estarían perdiendo el tiempo. Esto se los podría decir cualquier persona que no sepa cómo es que nos beneficia tener una estrategia o que nunca haya pasado por una, ¿vale? Porque a veces es cierto, y eso lo he escuchado de amigos y de conocidos, güey, es que muchos hablan desde su privilegio y tiene todo el sentido del mundo. Yo te puedo decir, güey, no mames, es bien fácil hacer una empresa y empezar a vender. No, güey, eso es mentira. O sea, hoy porque tienes el know-how, hoy porque tienes esto, porque tienes ayuda, y porque tienes dinero, porque tienes esto. Pero las cosas no son sencillas. Entonces, partiendo desde eso, vean el podcast y déjenme saber en sus comentarios. Nos vemos.